Buenas tardes. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo. No quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre. No te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Esta es la poesía de Mario Benedetti y además es una de las poesías más conocidas de Mario Benedetti. Eso lo sabéis todas, lo sabéis todos. Pero hay otras cosas que contar de su poesía y hay otras cosas que contar del autor, posiblemente, sobre todo para quien tuvo la fortuna de tratarlo. Mario no diría que era una persona simpática, sí que era una persona empática. La empatía le venía del conocimiento de los pobres, del conocimiento de la gente humilde. Y también a la hora de hablar de literatura, porque Mario Benedetti, que después se convirtió en lo que se convirtió, yo alguna vez le organicé una lectura de poemas en una sala y hubo que cambiarla a una sala más grande porque no cabía la gente, y cuando se llenó ese hubo que cambiarla a una tercera sala más grande porque tampoco cabía la gente. Mario Benedetti se autoeditó, pagándose de su bolsillo, sus primeros 5 o 6 libros. No pasa nada. Walt Whitman también se autoeditó Hojas de hierba y fijaros hasta dónde ha llegado. Mario no tuvo éxito hasta que no publicó su segunda novela, creo que era La tregua, que esta sí ya no pagada por él y con cierto apoyo, pues consiguió un gran éxito. Creo que se llegaron a hacer más de 100 ediciones y se tradujo como a 25 o 30 idiomas. Hoy en día seguimos leyéndolo, aparte de tener una versión cinematográfica. Era un hombre humilde también. Era un hombre humilde porque había vivido durante muchísimo tiempo siendo un esforzado trabajador, casi siempre como contable, hasta que lo llamaron de la Casa de América en Cuba, en la Cuba de la Revolución, que él tanto apoyó y durante más tiempo que otros, por cierto. Y allí le dieron un trabajo dirigiendo un supuesto, organismo de la cultura cubana, que le dio de comer durante, creo que fueron 18 o 19 meses. Era tan humilde que cuando muchos años después hizo el disco de canciones con Joan Manuel Serrat, versionó muchos de sus poemas, o él escribió algunas canciones también, ¿no? Aquello tuvo un éxito apoteósico, era el Joan Manuel Serrat de más éxito, con más seguidores en España, en América, y en Montevideo me contaron que el día del estreno del espectáculo, de pronto en medio de lo que se había liado, ahí estaba Serrat, cientos de periodistas, de pronto alguien escuchó una vocecita en la taquilla que decía: sí, son para Mario Benedetti, con 2 T's. Y era Mario Benedetti que iba a buscar humildemente sus entradas a la taquilla. Era un hombre muy concienzudo. Yo me acuerdo que en la Feria del Libro, donde era uno de los autores que más ejemplares firmaba, nunca se iba de la caseta, generalmente de la editorial Visor, donde publicaba todos sus libros, nunca se iba sin firmar cerca de 200 libros. Curiosamente, no salían luego en aquellas listas que se hacían entonces de los autores más exitosos de la feria. No sé si porque era poeta. Lo digo porque como a mí en muchas entradillas de periódicos y revistas me ponen eso de escritor y poeta, pues debe ser que somos una cosa distinta. Te hacía una cosa muy graciosa, Mario. Según iba vendiendo libros, iba poniendo palotes. Palotes. Y cuando llegaba a 10 palotes, los tachaba. Volvía a poner palotes y tachaba otros 10. Y un día ya le pregunté: oye, Mario,
¿Por qué pones palotes? Me dijo, porque quiero saber los libros que he vendido. Digo, ya, pero ¿y para qué quieres saber los libros que has vendido? Sobre todo uno que vende tantos. Me dijo, bueno, porque a mí me gusta llevar las cuentas de las cosas. Me pareció muy bonito eso de que él quisiera llevar las cuentas de las cosas. Era un hombre político, lo fue casi siempre. Desde el momento en que se ilusionó por la política con la Revolución Cubana, ojo, estamos hablando de los años 60, no estamos hablando de las lecturas que podemos tener en el siglo XXI, lo fue casi contra viento y marea. Escribió un poema tremendo, tristísimo, cuando murió Ernesto Che Guevara, a quien él consideraba su alma gemela, según decía. Cuando se produjo el caso Padilla, es verdad que muchos otros autores corrieron, entre ellos al principio García Márquez, al principio incluso Julio Cortázar, otros muchos, corrieron a, expresar su posición contra lo que estaba pasando con Padilla. ¿Recordáis? Autor que había ganado el Premio de Poesía Nacional de Cuba, con un libro que se consideró anti o contrarrevolucionario, que después fue, el libro debe ser uno de los pocos casos en los que se publica un libro y el organismo que publica el libro lo hace añadiéndole un prólogo en el que se mete con el libro también, ¿no? Que es lo que ocurrió con el caso Padilla. Acabó en la cárcel. Mario no firmó aquellas primeras cartas, pero sí escribió un artículo bastante conocido en el que explica que el libro de Padilla es un buen libro de poemas, que es un libro que seguramente contraviene algunas de las normas en aquel momento de la Revolución, pero que ni mucho menos era un libro, contrarrevolucionario, con lo cual estaba intentando también desde su pequeña posición ayudar a Padilla. Tenía tanto entusiasmo revolucionario Mario Benedetti que se fue incluso de voluntario a trabajar en una de esas granjas de trabajo voluntario. No lo debía hacer muy bien, ¿no? Leí una biografía en la que le pregunta al entrevistador y dice, sí, claro, yo trabajaba muchísimo, hice un montón de hoyos con... ¿Cómo se llama esa cosa? Y el entrevistador le dice, azada. Y dice, sí, eso, una azada. O sea que se ve que tampoco debió trabajar mucho, ¿no? Era un hombre un poco desconfiado, Mario. Siempre te miraba así, analizaba a la gente que se le acercaba, que era mucha, con cierto grado de desconfianza. Posiblemente porque él, primero su padre y después él, eran víctimas de estafas. Su padre, cuando después de reunir todos sus ahorros, consiguió poner una farmacia en Montevideo todavía, se la compró a otro individuo que había tenido antes la propiedad y este le dijo, bueno, vamos, señor Benedetti, vamos a, si quiere usted, miramos todos los medicamentos, hacemos un inventario de lo que hay. El padre de Mario dijo, por favor, no es necesario. Por la tarde fue el primer cliente, le pidió un medicamento entonces muy de moda, el ibuprofeno de entonces, imagino, y el padre de Benedetti cogió una cajita y cuando la fue a abrir estaba vacía. Cogió otra cajita y estaba vacía. Cogió 200 cajas y estaban todas vacías. Le habían timado y estuvo pagando ese timo durante muchos años, hipotecado y con la obligación, con un embargo obligado a todo aquello que podía ganar en cualquier otro trabajo, entregárselo a la sociedad que se encargaba de cobrar. Y Mario también recibió, bueno, no sé si llamarlo un timo, él por iniciativa también de su padre entró en una secta, una especie de secta que defendía una cosa llamada la logosofía. Y bueno, llena de gente extraña. Él contaba que los mandaban a vivir a pensiones muy pobres, a vivir con otro compañero logosófico. A él le tocó con uno que cambiaba todas las palabras, ¿no? Y entonces Mario contaba que eso le llegaba a poner en serios aprietos porque un día se paró delante de una señora embarazada y le dijo, bueno, ¿qué señora? ¿Y para cuándo el bastardo? Quería decir vástago, pero el hombre se equivocó y la mujer se llevó un gran disgusto. Era un hombre ahorrativo, Mario, también. Yo he estado muchas veces en su casa de Madrid y alguna vez en su casa de Montevideo, de la calle Gelman, Michelini creo que es, ¿no? Y bueno, pues no eran casas de un autor como él, que vendía ya por aquella época cientos de miles de libros, se habían hecho películas, se habían hecho obras de teatro, se habían hecho discos, podía haberse permitido una vida mejor, pero era muy ahorrativo. Chus Visor, que era su mejor amigo en España, quien lo iba, y su editor,
a quien fue, por cierto, leal muchísimos años, teniendo grandes ofertas de otros sellos editoriales, Chus Visor le iba a ver todas las semanas, pues no recuerdo si eran los miércoles o los jueves o algo así, ¿no? A determinada hora, porque Mario era muy puntual. Y yo lo acompañaba alguna vez y era muy divertido porque Mario salía y decía, ¿quieren tomar una cervecita? Y decíamos, sí, muchas gracias. Y sacaba efectivamente una cervecita que repartía equitativamente entre los dos vasos. Era un hombre muy divertido, bajo esa capa de aparente tristeza, ¿no? Es el autor de los poemas de La Oficina, ¿no? Por cierto, ese libro también se lo pagó él, ¿no? Era una autoedición. Y era un hombre que parecía destilar una cierta tristeza, ¿no? Una cierta melancolía. Sin embargo, era muy divertido. Le gustaba mucho hablar de fútbol, de política y gastar bromas. Y además era muy rápido, era muy ágil. Una vez en Uruguay, por alguna razón, corrió el rumor de que se había suicidado. Y Mario, claro, salió a desmentirlo. Dijo, no, le puedo asegurar de buena fuente que no me he suicidado. El periodista le dijo, pero ¿de dónde cree usted que puede provenir la noticia? Y él respondió, no tengo ni idea, salvo que sea un nuevo género de crítica literaria. La puntualidad, ¿no? Mario, que era, por razones de familia, de sangre y de carácter medio italiano y medio alemán también, era de una puntualidad verdaderamente inaudita. Una de las veces que lo fui a ver a su casa de Montevideo, con el manuscrito de un libro suyo que tenía que corregir, para horror de Chus Visor, porque Chus siempre decía que mientras estaba corrigiendo las pruebas de un libro, Mario ya le estaba diciendo que le iba a entregar otro dentro de poco, porque al final escribía a unas velocidades tremendas, ¿no? Yo, que soy un famoso despistado, aquel día me propuse ser el nuevo Benjamín Prado. Llegué, se había quedado a las 8 de la mañana, a las 8 menos 20 ya estaba en la calle Gelmán Michelini, pero el despiste me jugó una mala pasada y de pronto me di cuenta que me había ido más lejos del portal y dije, no puede ser. Me di la vuelta, fui corriendo y conseguí llegar a casa de Mario, bueno, pues como mucho, no sé, 6, 7 minutos tarde. No pasó nada, Mario me recibió con mucho cariño, con mucha simpatía, me preparó un café riquísimo en una cafetera muy bonita y cuando me lo estaba tomando me dijo, ¿está rico el café? Y yo le dije, sí, Mario, muy rico. Y dice, no, es que pensé que a lo mejor ya se había enfriado. De manera que lo que estaba era esperándome para darme en el momento propicio lo que me merecía por mis 7 minutos de tardanza. Era una persona impaciente también. Impaciente no solo a la hora de escribir libros, sobre todo cuando yo creo que empezó a tener la sensación, que debe ser una sensación para la que a mí me quedan unos 2 años, de prisa, de falta de tiempo, de que lo que no has hecho o lo haces muy deprisa o igual ya no te da más tiempo a hacerlo. Recuerdo que un día entré en un sitio al que iba yo mucho con Rafael Alberti, en la Plaza de los Cubos, en la Plaza de España. Ahora ya no está, ahora están los VIPs, antes había un sitio que se llamaba el Sunset, ¿no? Y a ese Sunset íbamos muchas veces y también iba muchas veces Benedetti a encontrarse con Alberti, que era uno de sus poetas de cabecera también, ¿no? Y un día entré y estaba Mario solo, con cara de torturado, las manos apoyadas en los puños y tirando así el bolígrafo sobre la mesa de vez en cuando. Le dije, ¿qué te pasa? Y me dijo, es que estoy buscando un título para mi próxima novela y cada vez que encuentro uno y se lo digo a alguien me dice, como lo de Onetti. Encuentro otro y me dicen, como aquel cuento de Cortázar. Dice, de manera que voy a titular mis novelas, novela número 6, novela número 7, novela número 8. Por suerte no se hizo caso a sí mismo, porque hubiera sido muy latoso, ¿no? De decir, no sé si has leído la novela 11 de Benedetti o la novela 12ª. Era muy generoso. Yo, si he venido aquí esta tarde así sin barba, sin demasiada barba, es porque me he afeitado con una afeitadora que me regaló Mario, porque todos los días me tomo un té en una tetera de Mario, porque me siento en algunas sillas que me dio Mario. Cuando se fue de España, cuando su mujer Luz, con la que estuvo la vida entera, enfermó, y enfermó hasta tal punto que, estando una vez más en su casa de Montevideo, ella había perdido completamente la noción de sí misma y presencié una imagen realmente tremenda, ¿no? Que era la de Mario enseñándole su propio pasaporte a Luz y diciendo, pero mira, si soy yo, soy Mario, ¿no te acuerdas? Y eso es algo que cada vez que lo recuerdo me pone los pelos de punta, la verdad. Cuando él se fue allí decidió que no iba a volver a su casa de Madrid, la casa donde había pasado gran parte de su exilio y donde pasaba la mitad de su vida. Él repartía más o menos equitativamente su tiempo entre Montevideo y Madrid.
Y cuando decidió que ya no venía más, justo yo estaba pasando por una época, en fin, de cambio de vida, cambio de casa y no mucha prosperidad económica. Y entonces Mario llamó por teléfono y me dijo, vete a mi casa y coge todo lo que quieras. Pero ¿cómo voy a coger lo que quieras? Coge todo lo que quieras porque yo no voy a volver nunca a España. No quiero, yo sin luz no volveré nunca a mi casa de Madrid. Por lo tanto, coge lo que quieras. Cogí las cosas que necesitaba, ¿no? Cuchillos, cubiertos, pues, afeitadoras, lámparas y con ellas vivo, ¿no? Como hoy es, para acabar, empecé con un poema, acabaré con otro de Mario. Como hoy es viernes, lo que pasa los viernes es que después de los viernes, 2 días más tarde, vienen los domingos. Y como vienen los domingos, en este caso yo quiero volver a leer un poema de Mario que se llama Defensa de la alegría. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas, de la risa, defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría. Mario Benedetti. Perdonar el alarde tecnológico, es más bien un alarde de falta de logística por mi parte. Gracias, antes que nada, por venir a este cierre de campaña. Ya me gustaría a mí tener una serie de anécdotas tan ricas como las que tiene Benjamín con Benedetti. No es el caso. Yo me gustaría también que la poeta de la que os voy a hablar defendiera la alegría como lo hacía Benedetti. Tampoco es el caso, así que preparados para un bajón. Pero sí que tiene cosas que son particularmente significativas en este contexto ahora. Blanca Varela es la poeta de la que voy a hablar. Es una poeta peruana, nacida en el año 26. Para los que no estén familiarizados con su obra, es una poeta que desarrolló su obra desde los años 40, los 50, los 60 con profusión y luego dejó de escribir bastante. Era una mujer que se cuidaba mucho de la escritura, corregía mucho y, cosa curiosa, destruía muchos de sus poemas, algo que es bastante recomendable para la mayoría de poetas, pero que casi nadie aplica. Ella lo hacía, destruía muchos de sus poetas y de sus poemas. ¿Por qué es importante Blanca Varela? Además, evidentemente, de su obra, que es sumamente recomendable. Voy a leerles un par de poemas ahora, solo para que se hagan una idea de lo que se trata. Es una poeta que realmente es central en la literatura peruana, yo diría en la literatura hispanoamericana. El problema, ¿qué pasa cuando hay mujeres poetas que ocupan el lugar central, que precisamente no se les da la centralidad normalmente que se merecen? En Perú tenemos este defecto, virtud, como quieran llamarlo, de que no nos creemos mucho a nuestros propios referentes, a nuestros propios ídolos, salvo Vallejo, que es como, está más allá del bien y del mal, ¿no? Es como Dios. Salvo él, pues casi ninguno nos merece tanto respeto como ellos quisieran, incluidos los que salen en la revista Hola ahora, ¿no? Pero más aún, o sea, aún así, a pesar de que
quiero decir, además de que este poco respeto que nos merecen nuestros ídolos, un poco en broma, un poco en serio, ser mujer, ser una escritora peruana, era hasta hace muy poco, de hecho sigue siendo, casi una forma de estar al margen, ¿no? Blanca Varela, además, nació en una época, imagínense ustedes en Madrid en los años 40, años 50, pues imagínense eso 20 años atrás todavía, ¿no? Más o menos era así Lima, pero con más espacio, eso sí. Entonces, en la que las mujeres todavía no iban masivamente a la universidad y tal, bueno, esta historia que ya conocemos de los años 50, en fin, no voy a contar acá, no voy a hacer un recuento sociológico. Pero se enfrentó a esa dificultad y además a una dificultad de clase. Varela venía de una clase media, culta, digamos. De hecho, su madre era cultora de un género folclórico peruano que se llama el vals, que no es el vals vienés que se tocaba en salones como este, sino es como si la música que se hace en salones como este pasa por Lavapiés una temporada, digamos. Una cosa así, para que se hagan una idea. Y ese es el vals peruano. La madre de Blanca Varela hacía vals peruano. Entonces su familia venía de una familia culta, digamos, de clase media, y ella, una niña que estaba destinada, digamos, a entretenerse con la literatura en casa, en todo caso, si iba a ser una poeta pura, que se llamaba en esa época, pues decidió inscribirse en la universidad pública y se fue a estudiar a la universidad pública donde se encontró con ese otro Perú, ¿no? O sea, entonces ahí conoció, pues particularmente a escritores como Sebastián Salazar Bondi y qué sé yo, y se juntó con gente que iba a una peña era un sitio donde se tocaban valses y donde se juntaba gente como José María Arguedas, por ejemplo, con lo cual entra en contacto con esta otra parte del Perú que es la parte chola, digamos, mestiza, indígena, y eso le empieza a generar esa curiosidad intelectual que calzó tanto con su propia sensibilidad, ¿no? Blanca Varela, según propia confesión, desde los 12 años ya prefería sentarse al papel y contarle cosas al papel y escribir en el papel que comunicarse con mucha gente. Pero es en este sitio, en la Universidad Mayor de San Marcos, donde ella se le abre, digamos, el espectro de todas las posibilidades que tiene la literatura, ¿no? Ahí además conocerá a Fernando de Cislo, que es un pintor reconocido muy famoso, con el que se casa, con el que tiene una relación y viajan juntos a París, ¿no? ¿Por qué es importante hablar del viaje a París? Porque en París Varela se empezó a codear con Beauvoir, con Breton, con Sartre, perdón, y fue Octavio Paz, que estaba ahí en París en esta época, el que de hecho la anima a publicar sus primeros poemas. De hecho, aquí hay una cosa curiosa. De hecho, no la anima a publicar sus primeros. De hecho, se los publica casi sin su consentimiento. Es una anécdota un poco curiosa. Claro, Varela escribía tímidamente y tal, y se reúne con Paz, y Paz le dice, bueno, mándame tus poemas a México, porque ya se había vuelto a Perú, Varela. Y entonces ella le manda los poemas, y Paz recuerda una conversación en la que ella le dice, tengo un poemario que se llama Puerto Supe, que es un puerto de Perú, Puerto Supe. Y él le dice, ¡guau! Pero qué feo ese nombre. ¿Por qué no te inventas otro nombre? Y ella le dice, pero Octavio, ese puerto existe. Y entonces Octavio dice, ahí está el título, ese puerto existe. Y así se llama el primer poemario de Blanca Varela. Es un poemario que, como os digo, Octavio Paz publicó casi sin avisarle, le pidió los poemas y sin decirle nada, pues los publicó y le dijo, mira, ya tienes un libro. Y esta cosa del paternalismo en esa época era, bueno, pues, se llevaba, ¿no? Era lo que se llevaba, no estaba mal visto, estaba bien. De hecho, fue bastante importante para Varela este tipo de relación con Paz. Pero a partir de ahí empezó a desarrollar su obra, ¿no? ¿Cuáles son los grandes temas de Varela? Decía hace un rato que, a diferencia de Mario Bellatín, que tiene esta cosa, sí, aguerrida, positiva. ¿Mario Bellatín he dicho? Mario Benedetti, perdón. Que tiene esta cosa, eso, ¿no? Revolucionaria, aguerrida, positiva, finalmente optimista, alegre. Claro, Varela es más bien sombría, se cuestiona, es una poesía básicamente más existencial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Voy a leerles, por ejemplo, un poema que se llama Canto Villano, que es el nombre, que da nombre, digamos, a su poesía reunida. Y dice así: y de pronto la vida en mi plato de pobre, un magro trozo
de celeste cerdo aquí en mi plato. Observarme, observarte, o matar una mosca sin malicia, aniquilar la luz o hacerla como quien abre los ojos y elige un cielo rebosante en el plato vacío. Rubens, cebollas, lágrimas, más Rubens, más cebollas, más lágrimas. Tantas historias, negros indigeribles milagros, y la estrella de oriente emparedada, y el hueso del amor tan roído y tan duro, brillando en otro plato. Este hambre propio existe en la gana del alma que es el cuerpo. Es la rosa de grasa que envejece en su cielo de carne. Mea culpa, ojo turbio, mea culpa, negro bocado, mea culpa, divina náusea. No hay otro aquí, en este plato vacío, sino yo, devorando mis ojos y los tuyos. Eso es un poco Blanca Varela, es un poco enfrentarse a ese vacío, al plato vacío. Es la Blanca Varela de niña haciendo lo mismo, ¿no? Enfrentándose a la página vacía, prefiriendo hablar con la página en blanco que con los demás. A medida que se hace mayor, la atraviesan una serie de temas. Ya os digo, ser mujer en los años 50, 60 en el Perú no era una cosa fácil, a pesar de sus relaciones, a pesar de que siempre ella fue la chica del grupo, la chica de la foto, pero no era algo fácil. Pero además la maternidad. La maternidad es un tema crucial en Blanca Varela. Evidentemente no soy yo aquí la persona más apropiada para hablar de maternidad ni de mujeres poetas que escriben sobre la maternidad, pero de eso se va a tratar una cosa que voy a hacer ahora que es un poco rara, pero me voy a tomar la libertad de hacerla en unos minutos. Voy a leer un poema sobre la maternidad para que os hagáis una idea. Casa de Cuervos. Porque te alimenté con esta realidad mal cocida, por tantas y tan pobres flores del mal, por este absurdo vuelo a ras de pantano, ego te absolvo de mí, libérrimo hijo mío. No es tuya la culpa, ni mía, pobre pequeño mío, del que hice este impecable retrato, forzando la oscuridad del día, párpados de miel y la mejilla consternada, cerrada a cualquier roce, y la hermosísima distancia de tu cuerpo, tu náusea es mía, la heredaste como heredan los peces la asfixia, y el color de tus ojos es también el color de mi ceguera, bajo el que sombras tejen sombras y tentaciones, y es mía también la huella de tu talón estrecho de arcángel, apenas pasado en la entreabierta ventana, y nuestra para siempre la música extranjera de los cielos batientes. Ahora, leoncillo, encarnación de mi amor, juegas con mis huesos y te ocultas entre tu belleza, ciego, sordo y redento, casi saciado y libre, con tu sangre que ya no deja lugar para nadie ni nadie. Aquí me tienes, como siempre, dispuesta a la sorpresa de tus pasos, a todas las primaveras que inventas y destruyes, a tenderme, nada infinita, sobre el mundo, hierba, ceniza, peste, fuego, a la que quieras por una mirada tuya que ilumine mis restos, porque así es este amor que nada comprende y nada puede. Bebes el filtro y te duermes en este abismo lleno de ti, música que no ves, colores dichos, largamente explicados al silencio, mezclados como se mezclan los sueños, hasta ese torpe gris que es despertar en la gran palma de Dios, calva vacía sin extremos, y allí te encuentras sola y perdida en tu alma, sin más obstáculo que tu cuerpo, sin más puerta que tu cuerpo. Así este amor, uno solo y el mismo, con tantos nombres que a ninguno responde, y tú mirándome como si no me conocieras, marchándote como se va la luz del mundo, sin promesas, y otra vez este prado negro, fuego abandonado, otra vez esta casa vacía que es mi cuerpo, a donde no has de volver. En la poesía de Varela casi siempre hay este diálogo, ¿no? La búsqueda del diálogo. La búsqueda del diálogo, y casi siempre, es algo que yo no había notado desde hace mucho tiempo, que vengo notando más recientemente, es que el diálogo normalmente es con un otro que normalmente es un hombre, o una figura masculina, digamos. Dios, el hijo, el marido, un ausente que siempre es él, incluso en poemas cuando habla en primera persona, digamos, se refiere a un yo, ese yo muchas veces es masculino también. Entonces, por eso digo que es interesante traer la figura de Varela ahora.
nunca como ahora, digamos, se está reconstruyendo el diálogo entre hombres y mujeres, entre géneros distintos. Nunca como ahora es tan importante retomar esa conversación desde otro lado, ¿no? Yo creo que no hay que tenerle miedo a eso. Creo que muchas personas, muchos hombres, a los que ahora mismo les irrita, les chirría, les jode profundamente el cambio de paradigma, no deberían sí, tener tanto miedo, digamos, ¿no? Hay que simplemente replantear las condiciones del diálogo. No me parece nada grave, me parece algo más bien positivo. Y por eso me parece importante traer la figura de Blanca Varela en este momento. Porque me parece que ella plantea un diálogo con esa otredad masculina desde una igualdad. De hecho, en el poema que voy a leer, que es el último que voy a leer de ella antes de acabar con un pequeño experimento, este diálogo acaba con una frase que es una terrible semejanza. Yo creo que ella apela a esa semejanza, que es terrible a la vez, porque nunca será lo mismo, pero es una terrible semejanza. El poema se llama Vals del Ángelus y dice así, lo voy a leer rápidamente y después vamos a hacer una pequeña intervención. Vals del Ángelus. Ve lo que has hecho de mí, la santa más pobre del museo, la de la última sala junto a las letrinas, la de la herida negra como un ojo bajo el seno izquierdo. Ve lo que has hecho de mí, la madre que devora a sus crías, la que traga sus lágrimas y engorda, la que debe abortar en cada luna, la que sangra todos los días del año. Así te he visto, vertiendo plomo derretido en las orejas inocentes, castrando bueyes, arrastrando tu azucena, tu inmaculado miembro en la sangre de los mataderos, disfrazado de mago proxeneta en la plaza de Castilla. Jules se llamabas, en la plaza de la Bastilla, perdón. Jules se llamabas ese día y tus besos hedían a fósforo y cebolla. De general en Bolivia, de tanquista en Vietnam, de eunuco en la puerta de los burdeles de la Plaza México, formidable pelele frente al tablero de control, gran chef de la desgracia revolviendo catástrofes en la inmensa mermita celeste. Ve lo que has hecho de mí. Aquí estoy por tu mano en esta ineludible cámara de tortura, guiándome con sangre y con gemidos. Ciega por obra y gracia de tu divina baba. Mira mi piel de santa envejecida a tu paso. Mira el tambor estéril de mi vientre que solo conoce el ritmo de la angustia, el golpe sordo de tu vientre que hace silbar al prisionero, al feto, a la mentira. Escucha las trompetas de tu reino, no naufraga cada mañana. Todo mar es terrible, todos soles de hielo, todos cielos de piedra. ¿Qué más quieres de mí? ¿Quieres que ciega, irremediablemente a oscuras, deje de ser el alacrán de tu nido, la tortuga desarrollada, el árbol bajo el hacha, la serpiente sin piel, el que vende a su madre con el primer vaguido, el que solo es espalda y jamás frente, al que siempre tropieza, al que nace de rodillas, al viperino, el patroso, el que enterró sus piernas y está vivo, el dueño de la otra mejilla, el que no sabe amar como a sí mismo porque siempre está solo. Ve lo que has hecho de mí, predestinado estiércol, cieno de ojos vaciados. Tu imagen en el espejo de la feria me habla de una terrible semejanza. Esa terrible semejanza creo que es la que pone en juego Varela en su larga reflexión poética. Una reflexión poética que no es muy profusa, que no tiene demasiados libros. Ya les digo, en una primera etapa escribió, digamos, 4 poemas y luego paró y se los fue espaciando hasta cada 10 años, de modo que al final acaban con 8 libros. La poesía de Blanca Varela la podéis encontrar, de hecho, aquí publicada en Visor. En una antología. Para mí era difícil venir aquí y hablar de Varela. Ya os digo, no tengo demasiadas anécdotas sobre ella. Tengo una anécdota sobre ella. Me voy a extender unos minutitos más, pero me acabo de acordar. Sí, yo también soy poeta, soy peruano. Había un concurso de poesía y uno de los jurados era Blanca Varela. Y entonces yo mandé mi poemario, pero además yo era fotógrafo en un periódico. Y entonces daban el resultado del concurso y me mandaron a cubrir. Entonces yo estaba, como el compañero ahí atrás, cubriendo. Y entonces estaba Blanca y los otros miembros jurados, Watanabe, no sé, gente que yo amaba y idolatraba, ¿no? Muy importante. Y algo en mí me decía que iba a ganar, ¿no? Era como, lo tenía todo preparado, era todo perfecto, ¿no? Lo había visualizado, pero así como van a decir mi nombre, voy a dejar mi cámara, voy a salir, la gente va a flipar en colores, va a decir, ¡guau! Así, va a ser un momento espectacular y va a ser genial.
bueno, no es arrogante, no sé, en fin, por supuesto no gané, o sea, pero quedé en tercer lugar. Entonces ya me llamaron el tercer lugar, efectivamente dejé mi cámara y ya quedó bastante más deslucido porque bueno, el tercer lugar, en fin, el fotógrafo en fin, quedé en tercer lugar y luego hablando con el gran, extraordinario poeta José Watanabe, que era parte del jurado, y me dijo, bueno, a mí me han gustado tus poemas y tal, pero la que se opuso totalmente fue Blanca. Entonces, eso desde luego habla muy bien del criterio de Blanca, era un poemario malísimo, desastroso, en fin. Y esa es la única anécdota que tengo con Varela. Mi único contacto, la pude saludar y tal, pero para mí era un ídolo bastante inalcanzable. Bueno, voy a hacer ahora sí un pequeño experimento para acabar, no tenemos mucho tiempo. ¿Os quedáis con este poemario, este poema que acabo de leer, Vals del Ángelus? Vale, vamos a hacer una cosa que es, he preparado una pequeña intervención a este poemario. Vamos a escuchar el poemario y yo voy a... Por favor, no lo toméis como una falta de respeto, ni estoy tratando de... O sea, simplemente que creo que a los poetas hay que a veces tratar de homenajearlos de una manera un poco distinta, ¿sabes? No sé, no sabía muy bien cómo podía manifestar mi admiración y amor indesmayable por Blanca Varela. Entonces, bueno, es un poco... Bueno, voy a hacer esto. Dentro vídeo. No es un vídeo, en realidad es un audio. ¿Qué has hecho de mí? La santa más pobre del museo, la de la última sala, junto a las letrinas, la de la herida negra como un ojo bajo el seno izquierdo. Ve lo que has hecho de mí, la madre que devora sus crías, la que se traga sus lágrimas y engorda, la que debe abortar en cada luna, la que sangra todos los días del año. La que sangra todos los días del año. ¿Soy acaso el ladrón, el guardián de mi hermana? Me pregunto mientras arde sobre mí como mácula feroz. ¿Soy acaso el custodio de tu sangre, el centinela, el vigía de la torre? Soy incapaz de pronunciar todas tus palabras y tus palabras paren, me rodean, me hacen rehén de la vergüenza. Cada mañana oigo el crujir de tu cáscara llenándome de esquirlas. Así te he visto, vertiendo plomo derretido en las orejas inocentes, castrando bueyes, arrastrando tu azucena, tu inmaculado miembro en la sangre de los mataderos. ¿Y qué has hecho tú de mí sino desbaratar mi infancia? Atrocidad que se vuelve contra mí disparando las balas de mi mente, silenciando mis canciones, eliminando todos y cada uno de mis ritos. Las batallas, déjame hablarte de las batallas, una vez más, por favor. De la gloria forjada sobre el yunque de tu sexo y de la violencia con que engendro en el tiempo que ha engendrado este momento. Disfrazado de mago o proxeneta en la plaza de la Bastilla, Jules, te llamabas ese día, y tus besos hedían a fósforo y cebolla. De general en Bolivia, de tanquista en Vietnam, de eunuco en la puerta de los burdeles de la Plaza México. Formidable pelele frente al tablero de control, gran chef de la desgracia revolviendo catástrofes en la inmensa marmita celeste. Venga, pelele, sí, pelele, pero hablemos de otra cosa, ¿vale? Hoy te he mirado dormir un rato y ha sido como fotografiar el agua. Tu cuerpo como un lago de recelo, un parpadeo en mi memoria, un abismo en el que busco sin encontrar las espadas. Así es como se producirá nuestro pequeño accidente. Incubo atado a nuestra cama al que habremos de alimentar desde el amor y desde el daño. Turistas de la consagración y los cimientos, debatiéndonos entre el buenismo y la apatía. Ciegos, incapaces de toda sed y toda llaga. Ve lo que has hecho de mí. Ve lo que has Aquí hecho estoy, de mí. por tu mano, en esta ineludible cámara de tortura, guiándome con sangre y con gemidos, ciega por obra y gracia de tu divina baba. baba.
Que sí, tienes razón. El hombre sí te sufre, el Dios es Él. Es eso, ¿no? Una última inculpación. ¿Para cuánto ha dado toda aquella invención de lo divino? Tienes toda la razón. No voy a fingir aquí que no te sigo. Llevo ya mucho tiempo alejado de mi iglesia. Mira mi piel de santa envejecida al paso de tu aliento. Mira el tambor estéril de mi vientre que solo conoce el ritmo de la angustia, el golpe sordo de tu vientre que hace silbar al prisionero, al feto, a la mentira. Escucha las trompetas de tu reino. Noé naufraga cada mañana. Todo mar es terrible. Todo sol es de hielo. Todo cielo es de piedra. Te voy a decir algo. La vez pasada, mientras leíamos tus cartas, algo iba apagándose dentro de mí. Otra vez esa luz, y luego se encendía nuevamente, y en esa intermitencia yo soñaba que podía ver tu rostro. Me hace tanto bien hablarte, me concedo ciertos derechos. Luego están la razón, la voluntad, la honestidad. Ideas todas ciertas, pero ya no me satisface esa verdad. Por eso rompo mi cabeza contra estos muros, para que tus cosas entren y salgan, y se queden, y se hagan otras, y me hagan otro. Decir no es lo mismo que hacer sentir. Mis mañanas son una rana verde y un auditorio siniestro. El gran arcoíris llueve ahora, otra vez, adentro. Y si tú estuvieras aquí, ni una sola de tus radiantes mañanas, yo haría de eso materia, porque puedo amarte hasta desaparecer, si es lo que quieres. Volverme parte del cortejo solar y dentro de mi propia ausencia seré centro y bosque. Quieres que ciega, irremediablemente oscuras, deje de ser el alacrán en su nido, la tortuga desollada, el árbol bajo el hacha, la serpiente sin piel, el que vende a su madre con el primer bajido, el que solo es espalda y jamás frente, el que siempre tropieza, el que nace de rodillas, el viperino, el potroso, el que enterró sus piernas y está vivo, el dueño de la otra mejilla, el que no sabe amar como a sí mismo porque siempre está solo. ¿Sabes qué? Te voy a cantar la canción de estar solo. Será como la última de verbena de la tarde. Todo empieza en la vergüenza, pero eso ya lo sabes. Porque la canción de estar solo ha sido antes la canción del vacío y después la canción del oprobio, del tortazo en la cara, de la risa. Especies que yo no estaba dispuesto a comprar. Y ahora mírame aquí, enfrentado al otro pudor de estar solo. No hay salvación alguna en esta guerra. Perdona la palabra. Sé que preferirías otros términos para este encuentro, pero si han de ser tus reglas, concédeme al menos la palabra. Y entonces seré curvatura de mí mismo y me alimentaré con dátiles de ese desierto y volveré a ser palabra exacta, ráfaga, resignación y desmesura. Ve lo que has hecho de mí. Predestinado estiércol, lleno de ojos vaciados. Tu imagen en el espejo de la feria me habla de una terrible semejanza. Fin del experimento. Bueno, eso ha sido un poco irreverente. Bueno, nada, os recomiendo que leáis a Blanca Varela, poeta peruana. Está en Visor, buscarla, es buenísima, os va a encantar. Muchas gracias. ¿Cómo ando por la casa diciéndote querido, con fervorosa voz, con desesperación de que pobre palabra no alcance a acariciarte, a sacrificar algo, a dar por ti la vida, querido, a convocarte, a hacer algo por esto, por este amor inválido? Y esto es todo, querido. Digo querido y veo tus ojos todavía pegados a mis ojos, como atados de amor, mirándonos,
mirándonos mientras que nos amábamos, mirándome tus ojos, tu boca toda, tú. Y era de vida o muerte estar así, mirarnos. Y cierro las ventanas diciéndote querido, querido. Y no me importa que ya no te acuerdes y que estés en otra cosa. Yo me estoy detenida en tu mirar aquel, en tu mirada aquella, en nuestro amor, mirándonos. Y voy enajenada por la casa, apagando las luces y guardando los vestidos, pensando en ti, mirándote, sin dejarte caer, anhelándote, amándote, diciéndote, querido. Bueno, la actriz Sara Illán ha recitado el poema titulado Carta 1 de Idea Vilariño. Muchas gracias, Sara. Solo escribo en el colmo de las vivencias, no sé hacerlo de otro modo, declara Idea Vilariño. ¿Qué tiene la poesía de Idea Vilariño para que nos acerquemos a ella y la leamos como si no fuera literatura? Se pregunta la crítica uruguaya Ana Inés Larre Borges. ¿Qué tiene su poesía para ser una poesía de abrirse las venas? Dice Antonio Muñoz Molina sobre su obra y en referencia clara a Federico García Lorca. ¿Cómo consigue sobre todo tal grado de emoción y de intensidad a partir de la máxima parquedad lingüística, a partir de una economía lingüística evidente? Nos acercamos a los versos de Idea Vilariño para sentir, para emocionarnos, para enamorarnos, para escapar de la rutina. Nos acercamos a sus versos con intensidad, con urgencia. Si por algo se caracteriza, necesitaría, eso sí, para continuar, que me indiquéis cómo va. Gracias. Bueno, he titulado la presentación La carnalidad y el hueso, la poesía de Idea Vilariño. Si por algo se caracteriza, decía, la poesía de Idea Vilariño es por su pura carnalidad. Esta carne está hecha de los temas universales, amor, muerte, deseo, soledad, abandono, melancolía, pero esta carne consigue comunicar con todo tipo de lectores, con un amplio espectro de lectores, con inmediatez y con intensidad. Es una carne que está dispuesta, y esto me interesa, sobre un hueso construido con una estructura rítmica impecable, con un nudo esencial, de una manera muy despojada. Hay un total despojamiento verbal en lo que escribe, hay una búsqueda de la sobriedad, como decía, de la parquedad. No hay ornamento, no hay adjetivo. Aquí nada sobra y nada falta. Y es esta austeridad, este gesto antirretórico, que escapa también de todo hermetismo, lo que consigue arrojar la luz a lo que importa, al nudo, al hueso. El efecto final es de una sobriedad letal, es de una hondura impresionante y nos deja inermes a los lectores. Nos importa más la poesía magnética, poderosa, irracional, existencial, desgarrada de Idea Vilariño que su vida, por supuesto. El discurso crítico siempre distingue vida y literatura. Sin embargo, creo que la propia Idea Vilariño, en la cita con la que comenzaba esta intervención, nos da pie, nos da otra puerta de entrada a sus versos a partir de la experiencia y a partir de la vida, que en este caso ilumina, alimenta y nutre su poesía. Es una escritora secreta casi, voluntariamente clandestina, autoexiliada, que confiesa a Juan Ramón Jiménez cuando es muy joven que está enferma de dolor y soledad, que apenas aparece en actos públicos, no recibe premios, no concede entrevistas, únicamente acude a actos donde hay una digamos, preocupación por lo contingente, por lo político, cuando hay un cierto compromiso ético. Ella también fue acérrima defensora de la Revolución Cubana en sus primeros años y visita la isla hasta el final de una manera muy conmovedora. Dedica también un poema al Che, que se titula Digo que no murió, que les recomiendo que lo lean. También escribe poemas sobre la guerra de Vietnam, por ejemplo, Con los brazos atados. Pero en general es una poeta, como digo, que se autoexilia y que no se expone. Idea Vilariño pertenece a un país de amplia y fructífera tradición poética como es el Uruguay.
desde Lautréamont hasta la generación del 900, constituida por los poetas modernistas, Julio Herrera y Reisig, Delmira Agustini, José Enrique Rodó, posteriormente otros poetas también menos conocidos como María Eugenia Vaz Ferreira, que rescato aquí, por ejemplo. Entonces, pertenece a un país, como digo, de una tradición muy rica poéticamente, creativamente. Nace en el seno de una familia anarquista, libertaria. Los nombres de sus hermanos son muy significativos: Poema, Numen, Alma, Azul. Y tiene una infancia que es un remanso de luz en medio de su obra, que vemos que es muy sombría y muy desgarrada. Ella siempre recuerda la infancia. La infancia y la noche son como los espacios que le dan la calma, y también son es el espacio de la escritura. En el año 1945 publica su primera plaquette titulada La suplicante, y aquí ya observamos, constatamos esa sensualidad y esa lucidez que caracterizará su obra, así como la riqueza de imágenes y un trabajo de depuración formal importante con los ritmos, con la sonoridad del poema, que veremos que es esencial también. Idea Vilariño estudió música de niña, estudió piano y violín, y tenía esa rara cualidad que poseen muy pocos músicos, que es el oído absoluto. Y esto va a marcar y va a dar una impronta verbal, oral, musical, sonora muy clara a todos sus poemas, a toda su obra. Trabajó en una biblioteca pública, fue profesora de literatura, tradujo a Simone de Beauvoir, por ejemplo, a Raymond Queneau, al que conocería en París en este viaje iniciático que hacían los uruguayos de aquella época. Tradujo también a Eliot y pertenece a la segunda generación fundacional de la poesía uruguaya del siglo XX, que es la generación del 45, o generación crítica, generación que configuran poetas como Mario Benedetti, Carlos Maggi, Amanda Berenguer, Ida Vitale, Sarandí Cabrera. Son poetas más intelectuales que tienen una preocupación por el lugar que ocupa la cultura, y por primera vez tienen visibilidad también gracias a que son periodistas culturales y difusores de la cultura, e interesados en el pensamiento y la reflexión crítica, no exclusivamente en el arte o en la creatividad. Entonces se aglutinan en torno a revistas importantísimas, sobre todo Marcha, pero también Asir, donde colabora tangencialmente Armonía Somers, a la que a veces, autora uruguaya, a la que a veces también se vincula a la generación del 45, la revista Número, la revista Clinamen, se aglutinan en torno a estas revistas. Idea Vilariño participa en esta generación, aunque posteriormente tiene un malentendido y se distancia del grupo, por esta personalidad también que decimos de aislamiento que la caracteriza. Hay otras dos notas biográficas de trayectoria vital que me interesa destacar. Ya hemos hablado de esa preocupación ética por el otro. Hay una inquietud hacia la alteridad, hacia los desheredados de la tierra, que se reflejan sobre todo en el libro Pobre Mundo, pero a lo largo de toda su trayectoria únicamente, como decía, se deja ver en este tipo de actos. Yo tuve la fortuna de conocerla, es mi única anécdota también, en la Feria del Libro de Montevideo del año 2001, pero era una feria que con motivo del corralito se titulaba Kilos de comida por libros, ¿no? Kilos por libros, y ahí sí estuvo ella, ¿no?, apoyando esta causa. Entonces, además de esta preocupación, como decía, ética, política hacia el otro, ese deseo de comunicación con el otro y darle voz, es importante también ese interés por el sustrato fónico musical. Indagó y exploró las letras del tango, los ritmos del tango. Varios de sus poemas fueron musicalizados por músicos esenciales en Uruguay, como los Olimareños, por ejemplo, o como Citarrosa, y siempre le importó mucho esta parte fónica y sonora. Y la última nota que quería mencionar es que, aunque es una poeta que no se declara feminista, puesto que las mujeres de esta generación no pueden pertenecer a un movimiento que tiene una cronología y unos periodos posteriores, sí se manifiesta, sin embargo, en ella una conciencia de género clara. Ha traducido a Simone de Beauvoir y quiere ingresar en un campo cultural que es mayoritariamente masculino. Quiere ingresar con todos los derechos, quiere ser equiparada al hombre, tal y como defiende en El segundo sexo Simone de Beauvoir. Las mujeres del 45 ya no adoptan el nombre de su marido cuando se casan. Idea Vilariño nunca se casó, pero Ida Vitale o Amanda Berenguer no cambiaron su apellido, como sí lo había hecho unas décadas antes Juanita Fernández, Juana de Ibarburu, ¿no?, Juana de América. Bueno, no queremos contribuir más al fetiche de la autora, pero sí me interesaba, porque quizá no es tan conocida como otras, que tuvieran un retrato para acercarse a ella. Para no continuar con el fetiche, entonces vamos a indagar en esta poesía que nace de la experiencia y que se nutre, o yo percibo en ella ecos de, además de, como se ha señalado por la crítica, Jaime Sabines o Juan Gelman, también de Safo o de Pizarnik. Bien, vamos ya
a la carne, los temas universales que mencionaba antes, la soledad, la melancolía y el rechazo del otro. Son poemas que se dirigen a un tú y normalmente no obtienen respuesta. Ese tú está siempre de paso, es un huésped. Finalmente, entonces, el sujeto poético acaba sumiéndose en la melancolía y rechazando al otro. La espera, una espera generalmente infructuosa, es uno de los temas cruciales de su poesía. Y la noche, como decía antes, ella la llama pozo suave, remanso de paz, es el espacio de la escritura, además de la espera. Hay también una búsqueda de la reafirmación y de la identidad en ella que es notoria, especialmente porque el sujeto poético tiene la tentación muchas veces de anegarse, de diluirse en el otro. Hay imágenes de fragmentación y de descomposición corporal. El yo acaba siendo ceniza, acaba siendo residuo, basura, desecho. Por eso es doblemente importante cuando ella se reafirma su identidad. La autenticidad que se consigue, como veremos ahora también, posteriormente, al hablar de la forma y no tanto del contenido, a través de un discurso oral con esta impronta coloquial de carta o de eterna conversación. Estamos en sus poemas en una suerte de conversación infinita, que suele ser un monólogo porque no hay respuesta. Y ese tono auténtico se consigue en parte por esa inmediatez de la confesionalidad, también por el hecho de que, por ejemplo, suprime las comas, otros signos de puntuación sí aparecen como puntos, ¿no? Pero al suprimir las comas consigue un efecto directo, torrencial, el poema te va arrastrando y eso da un efecto también de autenticidad. El amor, su gran tema, la entrega y el deseo de comunicación, que no es solamente con ese amante, sino también, por supuesto, con, como decía antes, los olvidados o los desheredados de la tierra. El deseo, un deseo absolutamente irredento, un deseo expuesto de una manera muy explícita, muy erótica, con frecuencia explícitamente sexual, como en el poema 6, que les recomiendo. La sensualidad y la fugacidad del instante, que también es crucial en ella, porque la poesía de Idea Vilariño prescinde de culturalismos, de erudición, prescinde también de referencialidad. Es una poesía que trata de apresar ese instante de emoción, sin más. Abandono, desamparo, despedida y dolor son algunos de los temas también cruciales en ella. La descomposición del cuerpo, que antes apuntaba, esa fragmentación del sujeto femenino. El destino, siempre funesto, siempre fatal. Es una poesía, como hemos visto, nihilista, es una poesía trágica. Y la muerte, una muerte que es soñada, que es fantaseada y que es muchas veces metáfora de fin. Voy a volver un poquito para atrás para mencionar, porque me refería a La suplicante. Hay otra serie de libros, El paraíso perdido, en referencia a la infancia, Nocturnos, que han sido musicalizados, como decía, los poemas de amor, que son los que dedica a Juan Carlos Onetti, con el que sabemos que tuvo una relación intermitente a lo largo de toda su vida, hasta el final de la vida de narrador, quien le dedica a Idea Vilariño Los adioses, por cierto. Pobre mundo, con esa problemática social que mencionábamos. Los salmos, me interesa destacarlo también, porque hay en el ritmo y en la métrica y en la construcción formal de su poesía una cosa muy de salmos, de rezo, una retórica bíblica también que está impregnada de ese ritmo de letanía. No es su poemario más nihilista, como elocuentemente refleja el título. Bien, pasamos al hueso. En un trabajo sobre Julio Herrera y Reisig, porque Idea Vilariño también escribe crítica cultural, hace trabajos especialmente sobre los modernistas, sobre Rubén Darío, sobre José Asunción Silva y sobre Julio Herrera y Reisig. Ella dice que la apariencia de facilidad no es tal y que el arte siempre es complejo y que hay que preguntarse cómo se construye algo para ser tan diáfano, cómo se construye una poesía que da la impresión de ser tan transparente. Julio Herrera y Reisig dice en un momento dado que en el fondo del diamante está la noche oscura del carbón. Y eso se aprecia también en la construcción formal de la poesía de Idea Vilariño. Hay mucho esfuerzo y hay mucho trabajo detrás, porque toda esa carne de la que hemos hablado hasta ahora, todos esos temas clásicos, que son poquísimos, son escuetos, son los universales, están aposentados sobre un esqueleto rítmico. Ella no es partidaria del verso libre. Sus poemas generalmente son breves, son muy cerrados, muy secos, muy cortantes y circulares,
Con frecuencia el último verso remite al primero, o al título, o a un verso en el medio, pero opta por el pentasílabo, el heptasílabo, el eneasílabo. Hay una construcción que además reside en la acentuación vocálica y en la disposición del léxico, que es un léxico que se repite constantemente. Son a veces 3 o 4 palabras las que aparecen en un poema de 5 o 6 versos, pero dispuestas muy estratégicamente. Y además en ese esqueleto rítmico es muy importante la potencialidad fónica, como decía, porque multiplica las posibilidades de la semántica, de esa semántica tan inconfundible que crea Idea Vilariño. Cuando el poema se recita, como hemos visto con Sara, o cuando escuchábamos recitarlo a la propia Idea Vilariño, veíamos que la potencialidad de la semántica se dispara. La puesta en voz, por tanto, es fundamental. Es un concepto que el crítico Luis Bravo, crítico y poeta uruguayo Luis Bravo, ha desarrollado en los últimos años. En segundo lugar, esa semántica y disposición inconfundible a la que acabo de aludir. A veces un adverbio o un pronombre colocado en otro sitio hace que tengamos que rearticular, reenunciar y resignificar el poema, como en uno siempre está solo. Lo leo. Uno siempre está solo, pero a veces está más solo. Veamos todo lo que consigue esa pequeña partícula, ¿verdad? La negación obstinada y el silencio, y estamos en la forma, en la estructura, en la construcción métrica y formal. La negación terca permea todo su imaginario, está presente en toda su poesía. No, nada, nunca, nadie. También lo extremo, vamos del antes al después, del siempre al nunca, de la nada al todo. Los oxímoros están muy presentes en su poesía y eso, junto a los silencios, que son siempre elocuentes, nos acerca a la mística, el eros con los silencios, ¿verdad?, con ese ritmo del que hemos hablado. Vamos a leer Ya no, es uno de sus poemas más conocidos, pero muestra esta negación que decía obstinada y estos silencios, ¿no? Ya no será, ya no viviré contigo, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros, no llegaré a saber por qué ni cómo nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui yo para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro. No sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir. Las figuras de repetición en esta construcción formal son esenciales también, en esta sonoridad, en esta masa fónica del poema. Enumeraciones, aliteraciones, anáforas, reduplicaciones, paralelismos, derivaciones, consiguen esta salmodia, como decía antes, ¿no? El vocativo y el giro oral, antirretórico y confesional. Siempre se dirige, decíamos, hacia un tú del que no obtiene respuesta y de una manera y con un discurso y una impronta absolutamente oral, coloquial, popular y sin retórica alguna. Vamos a leer Sabés. Sabés, dijiste, nunca fui tan feliz como esta noche. Nunca. Y me lo dijiste en el mismo momento en que yo decidía no decirte, ¿sabes? Seguramente me engaño, pero creo, pero esta me parece la noche más hermosa de mi vida. La metonimia también, la opción por lo pequeño, la sinécdoque, la miniatura, la contigüidad, mejor que las grandes construcciones alegóricas o metafóricas monumentales, opta siempre por lo pequeño. Por último, la narratividad. Muchos poemas, aunque no son referenciales, sí cuentan una historia. Hay casi un relato con efecto sorpresa final en muchos de sus poemas. Y este es un ejemplo de ellos, me pregunto.
En definitiva, la carne y el hueso, esos temas universales tan pocos, tan escasos, pero aposentados en una estructura muy bien construida a base de ritmos, simetrías, binarismos, repeticiones, una negación clara, consiguen ese efecto de intensidad, de emoción, de inmediatez en los lectores y quedamos realmente aturdidos y perturbados con sus versos. Para terminar, Sarayán va a leer la carta 3, otro poema de Idea Vilariño. Querido, no te olvides de que te espero siempre. Cada noche te espero. Estoy aquí, no duermo, no hago nada sino eso. Te espero. Te espero. Da la 1. Cierro entonces la puerta, el amor, la esperanza. Y en las sombras, en la noche, con los ojos desiertos, miro sin ver la pared. Duramente la miro hasta que viene el sueño.